¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a la prensa de hoy. Hay muchas noticias interesantes que comentar en el curso del programa, las cuales estaremos alternando con un video también importante que ha enviado la Presidencia de la República. Pero una de las noticias más importantes tiene que ver con el expresidente Leonel Fernández. El expresidente Leonel Fernández no solamente ha respondido a los ataques de los cuales ha sido víctima en los últimos días, utilizándose como telón de fondo al convicto de narcotráfico Quirino Ernesto Paulino Castillo, sino que el expresidente Leonel Fernández fue objeto de un reconocimiento por parte del presidente Danilo Medina y varios integrantes del comité político de su partido, quienes el sábado visitaron al exmandatario en su residencia del ensanche Naco de esta capital, le ofrecieron su apoyo y hablaron extensamente durante más de 2 horas sobre temas que no han trascendido. Sin embargo, el portavoz del presidente Fernández, el periodista Rafael Núñez, dio una síntesis de lo conversado entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, quienes se hicieron acompañar, entre otras personas, por el ex vicepresidente Rafael Alburquerque, la presidenta del Senado de la República, Cristina Lizardo, el asistente personal del presidente Medina y otras personas. Al salir del encuentro, el presidente Medina dijo que otros darían información al respecto. Se veía relajado, se veía contento, se veía tranquilo. Pero Rafael Núñez dijo que se acordó convocar al comité político del Partido de la Liberación Dominicana después del discurso que pronunciará ante la Asamblea Nacional, discurso de rendición de cuentas que pronunciará el presidente Danilo Medina el próximo 27 de febrero. También que el presidente Medina le dio su respaldo moral y personal al presidente Leonel Fernández, quien también es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, quien ha sido blanco de una serie de ataques difundidos por medios y periodistas interesados en hacerle daño al presidente Leonel Fernández. Y como yo era partidario de que el presidente Fernández no contestara absolutamente nada de eso, porque entiendo que gente como Quirino Paulino Castillo no merecen una respuesta de un hombre que evidentemente está moralmente, sobre todo, muy por encima y muy distante de Quirino Ernesto Paulino Castillo y de aquellos que secundan a Quirino Ernesto Paulino Castillo, pero en la forma en que el presidente Fernández contestó, con la altura, la profundidad, la elegancia y la determinación que contestó, creo ahora que fue válida la respuesta que dio. Y la respuesta está contenida hoy en los periódicos nacionales y me voy a permitir leerla in extenso en este momento. Dice el presidente Leonel Fernández: constituye para mí motivo de alto orgullo y satisfacción el hecho de que el narcotráfico internacional, utilizando la alegada identidad de un reconocido convicto por narcotráfico, ponga en acción una campaña de descrédito contra mi persona. Esto así, en razón de que esos ataques ponen de relieve
la firmeza con que mi gobierno enfrentó a esos sectores del crimen transnacional organizado, a quienes extraditó en cumplimiento de la ley. Al haber actuado de esa manera, cumplimos con el deber que nos correspondía y de ese modo garantizamos la protección de la sociedad dominicana, la seguridad de nuestras familias y la preservación de la patria. Esta campaña en mi contra se produce días después de que reputadas encuestas del país, aún en el caso de que hayan querido ser manipuladas, me sitúan como favorito frente a cualquier candidato opositor para salir airoso en los próximos comicios presidenciales, a pesar de no haber tomado una decisión sobre ese particular. En todo caso, frente a la malignidad y la ignominia, solo basta referirse a las palabras del Maestro en las Sagradas Escrituras al decir: dejad que los muertos entierren a sus propios muertos. Lucas capítulo 9, versículo 60. Ahí termina la declaración del presidente Leonel Fernández. Y tiene razón, porque durante sus 12 años de gobierno, desde 1996 al 2000, y luego desde el 2004 al 2012, el gobierno o las administraciones del presidente Leonel Fernández combatieron con determinación al narcotráfico internacional. Lo combatieron con determinación, extraditaron personas solicitadas por Estados Unidos y otros países, fortalecieron las legislaciones internas de la República Dominicana contra el narcotráfico, ampliaron los alcances de la ley y fortalecieron las instituciones encargadas de perseguir y sancionar la delincuencia. Mientras en otra administración a delincuentes se le construían pistas de aterrizaje y eran ascendidos de rangos inferiores a superiores, violando incluso la ley orgánica militar, en la gestión del presidente Leonel Fernández, nada de eso ocurrió. Entonces, si alguien en sus administraciones públicas ha sido combativo tenazmente contra el narcotráfico, es obvio que la retaliación y el odio se manifiesten, pero sobre todo con el propósito de impedir que vuelva al poder, de dañar su imagen. Pero lo peor no es que Quirino haya hablado en esos términos, o la persona que dice ser Quirino, porque esa persona habló por teléfono y no hay forma de identificarlo adecuadamente. Pero lo peor no es que esa persona haya hablado por teléfono y dado esas declaraciones. Lo peor es que sectores políticos que se dicen democráticos y que se dicen luchadores en contra del narcotráfico aspavienten esa declaración, se solidaricen con ella y la difundan como si tuviera una objetividad a carta cabal. Entonces, cuando eso ocurre, tanto sectores políticos como de los medios de comunicación deberían revisarse, porque indudablemente que si ocurriera del otro lado, yo dudo que del lado del presidente Leonel Fernández o del presidente Danilo Medina se estarían alegrando de esa situación que afectaría eventualmente a sus rivales políticos. Pero aquí ha habido una especie de colusión con Quirino Ernesto Paulino Castillo, con la finalidad de dañar la reputación del expresidente Leonel Fernández. Y se ha visto cómo alegremente se han difundido esas declaraciones, se han comentado, se han aireado, se han puesto en los primeros planos. Se le ha pedido al expresidente Fernández que conteste a Quirino, no en la forma elegante y profunda que lo ha hecho, sino supuestamente desmontando los argumentos infundados sostenidos por ese señor.
Incluso líderes políticos se han aireado en ese sentido. Hubo un representante de la sociedad civil que pidió a Fernández que conteste, pero eso es parte de la forma poco honesta, o diría yo, deshonesta, con que algunos sectores del país ejercen la política, que la descienden a la politiquería, la descienden a la persecución, a la difamación, a la injuria, la descienden a la chismografía barata, al grado de darle credibilidad a un convicto, confeso, de narcotráfico internacional, que hoy está acogido a un programa de protección de testigos del gobierno de los Estados Unidos con la finalidad de utilizarlo en acusaciones de narcotráfico contra sus antiguos socios, a los que él conoce. Entonces, no es posible que la bajeza sea la característica de la política dominicana. Estamos convencidos de que un dirigente político del nivel del doctor Leonel Fernández está muy por encima, muy distante de esa y de cualquier otro tipo de acusación que se le parezca. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Amable Aristi Castro tiene un partido propio, se llama Partido Liberal de la República Dominicana. Ese partido lo dirigía, lo presidía el licenciado Andrés Van der Horst desde el año 1986. Renunció así como así para darle la presidencia a Amable Aristi Castro. Amable Aristi Castro renunció hace unos días de lo que era el Partido Reformista y salió con la finalidad de llevarse a todos los reformistas con él. Hay que decir algo con relación a esta negociación política, porque obviamente se trata de una negociación cuyos detalles no han sido dados a conocer abiertamente entre Amable Aristi Castro y Andrés Van der Horst. Una negociación porque en política nada sucede gratuitamente, nadie se desprende de una cuota, aunque sea mínima, de poder para cederla a otro a cambio de nada. Andrés Van der Horst fundó la estructura para las elecciones del año 1986 como sector externo del Partido Revolucionario Dominicano para apoyar las aspiraciones del entonces candidato y vicepresidente de la República, licenciado, no era vicepresidente, ex vicepresidente de la República, licenciado Jacobo Masluta. Jacobo Masluta fue vicepresidente de la República junto con don Antonio Guzmán en el periodo 78-82. En el periodo 82-86 fue electo senador por el Distrito Nacional y ocupó la presidencia del Senado de la República. Desde allí lanzó sus aspiraciones a la candidatura presidencial para el año 1986. Pero esa candidatura ya venía enfrentada desde 2 periodos atrás al expresidente Salvador Jorge Blanco. Venía enfrentada al expresidente Salvador Jorge Blanco porque en el año 78 Masluta apoyó al expresidente Antonio Guzmán, apoyo que hizo posible que Salvador Jorge Blanco
no ganara. Después, en el 82, Jacobo Magluta salió derrotado de las primarias contra Salvador, apoyado Jacobo Magluta entonces por el gobierno de don Antonio Guzmán. Ese enfrentamiento se caldeó en el periodo 82-86, cuando Jorge Blanco ocupaba la presidencia de la República, al extremo de que la mayoría congresional que el PRD tenía, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se resquebrajó, se rompió. Unos apoyaban a Salvador y otros apoyaban las aspiraciones de Jacobo Magluta. De todas maneras, Andrés Van der Horst fundó la estructura como movimiento externo para apoyar las aspiraciones de Jacobo Magluta. La estructura fue una imitación mala, diría yo, de la avanzada electoral que fundó José Michelén, la primera de ese tipo, para respaldar a Salvador Jorge Blanco en las elecciones del año 1982. La avanzada fue un grupo externo que dirigió Michelén y ahí entraron muchos profesionales y connotadas personalidades que no eran PRDistas, pero apoyaban la candidatura de Salvador. Michelén después ocuparía una posición influyente en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Desde la Lotería Nacional se hizo un hombre influyente y al final abandonó el país acusado de cargos de corrupción cuando terminó la gestión de Jorge Blanco y jamás ha vuelto a la República Dominicana. Pues la estructura la fundó de esa manera, con esa idea, Andrés Van der Horst. Pero Magluta no ganó las elecciones del 86. Y después de la derrota del 86, entonces Van der Horst fundó una especie de partido liberal, la estructura, que su momento cumbre fue cuando apoyó las aspiraciones del doctor Leonel Fernández en el año 1996 y luego ese apoyo se fue desvaneciendo hasta que al final el partido, la estructura, también en ocasiones aquejado por algunas divisiones y deserciones, se redujo al mínimo. Ahora, él le cede el puesto a Amable Aristi Castro, quien fue juramentado ayer como presidente de ese partido. ¿En qué consiste esa negociación? Ellos no han dicho nada. Si hubo alguna transacción económica tampoco se sabe. Pero lo cierto es que Amable Aristi Castro ha dicho que antes de 3 meses convertirá esa organización en la tercera fuerza política del país con la inclusión del 70% de los reformistas que aseguró se irán con él. Como secretario general y de organización de ese nuevo partido que se llama PLRD, casi PLD y casi PRD, fueron designados los también reformistas Manuel Alcina Castro, hijo de un secretario de Obras Públicas de los 12 años de Balaguer que se llama Manuel Alcina Puello, se llamó Manuel Alcina Puello, y posteriormente también junto con Alcina Castro fue juramentado Domingo Castro. Entre los dirigentes del PRCC presentes en el acto estuvieron Guillermo Carán, Ramón Pérez Martínez, Macorís, Alexis Joaquín Castillo, Ulises de Veras de la Cruz y Miguel Zambén. También estuvieron presentes el pelotero Pedro Guerrero, Julio Curi, abogado, y Eduardo Ritz Soto. Dice Amable que se siente muy optimista con el paso que ha dado y con muchas personas que no esperaba y que están aquí hoy como diputados, regidores, directores de distritos municipales y otras importantes figuras que vendrán con nosotros, dijo Aristi Castro. Afirmó que con los poderes que le otorgó la Asamblea del PLRD harán cambios profundos
incluido el nombre del partido que lo van a cambiar y la reforma de sus estatutos para hacerlos más amplios, participativos e incluyentes, donde participe todo el pueblo dominicano. Agregó que harán una política con respeto y con altura, sin faltarle el respeto a nadie. Ese es el nuevo partido que ha fundado en el cual coparticipa y que ha obtenido Amable Ariztí Castro. Todo el mundo sabe cómo hace Amable Ariztí Castro política en el país. Él fue presidente del Senado de la República en un momento de mucha convulsión. Después se lanzó a ser candidato presidencial y lo hacía regalando pollo, regalando dinero y regalando muchas cosas. Él es un hombre que cree que la política se camina con dinero, con cuarto, comprando gente y conciencia. Y lo ha dicho así abiertamente. De manera que yo no dudo que Amable Ariztí Castro le hará en algún momento un hoyo a lo que queda del Partido Reformista y que hoy está dirigiendo el Petro Macorizano, dirigente del partido Quique Antún Valle. Tengo la impresión de que él salió del partido de Quique con la finalidad de hacerle la vida imposible, porque Quique Antún se perfilaba como candidato presidencial de ese partido reformista para las elecciones. Ya se desvanecen entonces los reformistas. Ya hay que decir que el 4% aquel que sacó el Partido Reformista en las últimas elecciones presidenciales, a mí me parece que está bastante reducido, muy por debajo del 2%. ¿Qué hará Amable Ariztí Castro? Fortalecerse, posicionarse y ver cómo negocia y con quién negocia en las elecciones del próximo año, que todavía no se sabe en qué pie estaría parada. Vamos a hacer una pausa y regresamos. El presidente Danilo Medina hizo una visita sorpresa el sábado a la región de San Cristóbal. La visita fue a productores agropecuarios con quienes se reunió, conversó ampliamente de su problemática. Pero esta visita tuvo una característica muy peculiar. El presidente asistió junto a unos invitados funcionarios panameños que están en la República Dominicana. Porque las visitas sorpresas, evidentemente, del presidente Medina se han convertido en un modelo para muchos países de América Latina, sobre todo porque tiene la particularidad de mantener en contacto al jefe del Estado con los sectores más necesitados de la población. En segundo lugar, utiliza el gobierno en la función social para la cual ha sido creado, y en tercer lugar, mantiene una vigencia muy directa, muy personal sobre la problemática global del país. Durante la visita que ha hecho el presidente Medina al exterior, algunos gobernantes se le han acercado y han conversado con él sobre este tema, que también él obviamente tiene como modelo a lo que hacía el presidente Lula de Brasil, que también visitaba sectores empobrecidos y que sacó de la pobreza a una cantidad enorme, a casi 15 millones, no que sacó de la pobreza, sino que creó empleos, más de 15 millones de brasileños. Pues estos visitantes panameños acompañaron al presidente Medina, enviados por el presidente de Panamá, con el interés de observar las características de estas visitas. Veamos esta
reunión del presidente Medina con los agricultores de San Cristóbal junto a visitantes de Panamá. Siéntense, por favor, siéntense. Haciendo todo, por favor. Por favor, levanten la mano los que están en algún proyecto de producción de polen. Los que están produciendo. Okay. Están aquí las productoras y productores de Palo Alto. ¿Qué es lo que ha pasado con su granja? Venga acá. Hace días que fue una misión de Naciones Unidas, ¿verdad? ¿Qué es lo que le ha pasado a la granja de ustedes? La granja, en el distrito municipal de Palo Alto, se presentó una crisis que se pararon de encatarse. No sabemos si es por el tiempo, pero gracias a Dios, señor presidente, y esa crisis ha pasado. Tenemos ya 95 peñadas, hay una parte que empezaron a parir, que estaban peñadas, ya la crisis va a pasar. Ya no continúa el problema. Ya no es el problema. Gracias por su preocupación. Manuel, le agradezco. Señor presidente, después de su visita, excúsenme que yo sé que el momento no es para él. Pero después de su visita, señor presidente, sorpresa al distrito municipal de Palo Alto, la vida de Palo Alto y de las mujeres principalmente ha cambiado. Ha cambiado definitivamente, señor presidente, porque no organizamos. Las mujeres de los conejos, a pesar de la crisis que ya la pasamos, las mujeres de los pollos, todas, y el pueblo, el distrito municipal de Palo Alto, ha dado un cambio de cultura. Ya cuando los ausentes llegan, en su mayoría de las veces, se pasan para Barahona porque Palo Alto no se conoce. Ha dado un cambio para bien. Gracias, señor presidente. Bueno, ¿dónde se instalaría el matadero? ¿Dónde se instalaría la procesadora de piel? ¿Y quién va a responder por el préstamo que le vamos a hacer para estas empresas? Porque aquí son asociaciones independientes las que están presentes. El matadero y la procesadora de piel, bajo la responsabilidad de quiénes o de quién quedará. Señor presidente y todos los presentes, es un reto grande que yo estoy enfrentando, porque como, vamos a llamarle como teórico, he escrito 5 libros con él, y le he dado enfrente de asumir lo que digo en el libro, practicarlo con ejemplo. Ese reto yo estoy dispuesto a asumirlo. Cuando nosotros hicimos los planteamientos de dónde vamos a instalar, vimos que los costos de los metros cuadrados que necesitan para ambas instalaciones eran demasiado elevados. Por concepto de instalación de matadero, 1000 metros cuadrados. No tenemos capacidad para pagar todos esos metros de construcción y estamos dando los pasos a través de las naves que están en los parques industriales, aquí en Pizarra de San Cristóbal, que ahí sí nosotros estamos en condición de pagar la renta, señor presidente, si usted decide presentarlo. Entonces, ¿están de acuerdo que todo se haga aquí en San Cristóbal? Díganlo con fuerza, si están de acuerdo. ¿Ustedes hablaron con Proindustria? No hemos hablado. Tenemos una carta hecha, señor, para solicitar la nave. Bueno, de todas maneras, yo voy a designar al ministro administrativo de la presidencia que está aquí, que José Ramón Peralta, Antonio López,
y al administrador del Banco Agrícola para que ellos gestionen con Alexandra, que pasen alguna de esas naves para que las 3 empresas se instalen ahí en la antigua almería, que esa es verdad, en la antigua almería de aquí de San Cristóbal. En la fábrica de vidrio. En la fábrica de vidrio de San Cristóbal, que están desocupadas esas naves. Correcto. ¿Y cómo correríamos con la planta procesadora de alimentos? ¿Cuál sería la vinculación de la asociación de productores de conejos con la planta? Bueno, la planta sería propiedad de la asociación de productores de conejos. Si ustedes dependen de la materia prima. Los núcleos se va a vender, si ellos aceptan que se puede hacer el negocio, la empresa mayor necesitará producción de hierbas y gramíneas que pues se puede hacer a nivel local. Lo que pasa, señor presidente, es que nosotros somos productores de conejos a nivel privado, en la zona de San Juan, y entendemos la problemática. Déjame decirle, nosotros estamos desarrollando 9 proyectos con campesinos especialmente del sur. 9 proyectos que estarán listos este año. Rápidamente habrá como 4 que están listos. Y nosotros queremos sembrar maíz y queremos mercado. Si ellos pueden utilizar ese maíz de esos productores, para nosotros es formidable. Okay. Y podemos producirle también sorgo en la zona de un proyecto que estamos desarrollando en gobierno. Así que tenemos todo para hacer. Miren, como nosotros lo que buscamos es elevar el nivel de ingreso de la gente, que tengan recursos para vivir con dignidad. Estas plantas son importantísimas porque tendrían entonces ya una industria integrada, que van a utilizar desde los desechos fecales, orina, hasta la piel. Entonces cuenten con el apoyo del gobierno para el financiamiento de los proyectos. Antonio y el Banco Agrícola se encargarán de que esos recursos sean puestos lo más rápido posible en sus manos. Yo no sé qué día pueden volver para trabajar en concretar el proyecto de manera total, de manera que puedan tener los recursos probablemente ya antes de que termine el mes de marzo, que tengan todo resuelto para que monten su matadero, monten la industria de alimentos y al mismo tiempo procesadora de piel. Porque eso es lo que buscamos, cadenas de valor. Queremos cadenas de valor, que no vendamos materia prima, sino que agreguemos valor para que la rentabilidad de ustedes sea mucho mayor. Ahora, estos recursos ustedes tienen que ponerse de acuerdo cómo lo van a pagar. Porque, como lo dijo Wellington, el dinero tiene que ser devuelto. Si no se devuelve el dinero, yo no puedo seguir ayudando a otros sectores pobres que necesitan ese dinero. Como estas empresas van a servir a todas las asociaciones, ustedes tienen que hacer una reunión, una asamblea nacional, como quieran, para que a cada uno se le asigne la cuota que debe reembolsar a la Asociación de Cunicultores para que puedan reembolsar el dinero al FEDA y al Banco Agrícola. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, manos a la obra. Muchas gracias y buen día. Ayer ocurrió en el Medio Oriente un acontecimiento desgarrador, totalmente inhumano, un crimen de lesa humanidad cometido por los grupos integristas del llamado Estado Islámico, los yihadistas del Estado Islámico. Exhibieron un video ayer donde aparecen decapitando, quitándole la cabeza, arrancándole la cabeza, en el lenguaje criollo, a 20 cristianos coptos de origen egipcio en Libia, concretamente en Trípoli. Yo no voy a mostrar el video porque es sumamente desgarrador y a esta hora la sensibilidad del televidente tiene que ser respetada. Pero aquí hay unas imágenes
del presidente egipcio, quien hoy ha ordenado bombardear todos los lugares conocidos del Estado Islámico en Libia. Las fuerzas militares de Egipto dijeron hoy que han bombardeado objetivos del Estado Islámico localizados en Libia, un día después de que un grupo o de que el grupo yihadista Estado Islámico divulgó un video mostrando la decapitación de 21 egipcios, todos cristianos coptos que estaban siendo perseguidos por los yihadistas. Ahí está el presidente de Egipto, Al-Sisi, que en estos días recibió la visita del presidente ruso Vladimir Putin, hablando hoy en la televisión egipcia sobre las medidas, la decisión militar que tomó su gobierno de bombardear los objetivos. Ahí ustedes ven los vestidos de color naranja, son los cristianos coptos capturados por los militantes de la yihad del Estado Islámico, que son los vestidos de negro. Según esas imágenes, cada uno de los que tiene color naranja, de los que están vestidos con color naranja, son coptos, cristianos coptos egipcios, que fueron decapitados ayer. Y esto ha causado mucha preocupación. Esa es una inscripción en árabe anunciando en la televisión y por internet en el sitio del Estado Islámico esa incongruencia, esa inhumanidad. Pues el Estado Islámico amplió ayer su guerra contra los infieles. Ellos le llaman infieles a todo el occidental que no cree en Alá, que no cree en Mahoma, que no practica el Corán. Son infieles los occidentales y sobre todo los cristianos. Se han caracterizado estos salvajes, porque eso es lo que son, se han caracterizado por perseguir a todos los cristianos del Medio Oriente. El único refugio que le queda a los cristianos, yo pude constatarlo en mi visita de septiembre a Israel, es el único sitio seguro es el Estado de Israel para los cristianos. Los cristianos no pueden estar en Siria, porque hay una parte de Siria que está controlada ya por el Estado Islámico. Tampoco pueden estar en Irak, porque hay una parte en Irak que está controlada por el Estado Islámico. Ellos tratan de controlar también lugares en el Líbano. Controlan lugares, zonas en Libia que hacen frontera con Egipto. Y esas son las áreas que hoy está bombardeando el ejército egipcio contra objetivos del ejército islámico. Esta es una guerra religiosa. Y no solamente es una guerra religiosa, es un choque de civilizaciones, donde los cristianos están siendo masacrados y perseguidos sin piedad por el Estado Islámico. Nosotros vamos a seguir hablando de estos temas en los próximos días, pero hay que prestarle mucha atención a esa situación. Nos despedimos en este momento. Mañana regresamos con la prensa de hoy. Hasta la próxima.